El mastir es el final de la parashá Lej Lejá. Lo leí esta mañana, de igual manera ahora vuelvo a compartirlo. Ustedes no lo buscan, es Génesis 17, desde el 24 hasta el final en el versículo 27. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En aquel mismo día se circuncidó Abraham y circuncidó a su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, los esclavos nacidos en la casa y los adquiridos por dinero a un extranjero, fueron circuncidados junto con él. Hermanos, escuchamos la palabra. Shabbat Shalom, hermanos. Qué alegría volver a tener esta oportunidad, este privilegio. Es un honor para mí. Y es curioso porque me toca mucho esta Haftará y particularmente esta parashá que hemos estado estudiando, nos hemos sumergido durante toda la semana. Me es muy, muy particular, ¿no? Me siento muy, muy identificado con lo que allí aprendemos. La Haftará se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, desde el versículo 27 hasta el capítulo 41 del versículo 16. Repito, en el libro del profeta Isaías, desde el capítulo 40, versículo 27, hasta el capítulo 41, versículo 16. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Yahvé, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes? Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo esto y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Yahvé, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron. Se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos, para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yahvé, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice,
No temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Yahvé. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Yahvé, te gloriarás en el Santo de Israel. Amén. Qué preciosa profecía. Y yo decidí tomar esta Haftará con 3 puntos importantes. Para poder comenzar, podernos situar primeramente en un contexto. Luego poder establecer allí la conexión para poder saber por qué estamos leyendo esta porción del profeta. Y desde esa conexión poder hacer un llamado que sea la acción que tengamos que hacer de aquí en adelante. Pensando en el contexto y mirando un poco la historia de Isaías, este profeta, que fue llamado en un momento muy particular a ser la voz del Eterno, a un pueblo que estaba pasando por una situación que no era casualidad. Si nos ponemos a analizar los primeros capítulos del profeta y del libro del profeta Isaías, desde el capítulo 1 hasta el 39, habla de un juicio que se acercaba, que era inevitable, pero ese juicio estaba totalmente en manos del Eterno. Nada era casualidad. Era necesario que se levantara una voz profética por una situación que estaba aconteciendo. Ese juicio del cual el profeta ya comienza a hablar a través de las profecías tiene que ver con un pecado del pueblo. Israel le estaba hablando concretamente, específicamente a líderes que ya estaban corruptos, que ya estaban llevando incluso al pueblo a errores muy graves. Vemos ahí ya que líderes estaban haciendo una conexión con otros pueblos. Entonces eso empezó a generar un montón de cosas, de problemas en el pueblo. Entonces ya era necesario que comenzasen los juicios. ¿Por qué? ¿Porque el Eterno quería desearles el mal? No, era un llamado para despertar. El pueblo, allí cuando empezamos a ver ya desde el capítulo 40 en adelante, y particularmente con esta Haftará que nos convoca hoy, comienza ya con los primeros versículos dando una actitud. Esa actitud ya apenas empieza la Haftará, ya sale a la luz, y es la queja, es esa voz que dice, ¿dónde está el Eterno? Se ha olvidado de nosotros porque nos está permitiendo pasar esto. Es no poder ver que lo que estaba pasando allí era parte de lo que el Eterno quería hacer con el pueblo. Esta voz profética que trae juicio no solamente hablaba de lo que iba a suceder, sino que también traía esperanza. Traía esperanza de que el Eterno no iba a dejarlos solos. Lo que sucedió allí fue que el Eterno permitió que se levantara una nación, Asiria, y llevara al exilio por medio de Nabucodonosor al pueblo de Israel. Entonces, aquí ya vemos a un pueblo diciéndole al Eterno que los ha desamparado. Y vemos también a líderes, como decía, que fueron los causantes de esta situación. Entonces nos encontramos con esto, ¿no? El pueblo se queja a causa del exilio, pensando que el Eterno los ha abandonado. Y acá, en el capítulo 41, en el versículo 8, ya nos encontramos la conexión que hace este profeta con la Parashá Lech Lejá. Allí, el Eterno le refresca la memoria a Israel de algo que es común, no solamente que era común en el pueblo, sino que es común en nosotros, olvidarnos
de lo que Dios ha hecho. Si nos vamos rápidamente a esa porción del capítulo 48, versículo 8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. 41:8. Perdón si me equivoqué, es 41:8. Aquí ya básicamente lo que hace el Eterno es refrescarle la memoria a Israel. Decirles que el Eterno los había escogido, así como había escogido a Abraham. Y es interesante este término, amigo de Dios. Y qué loco, porque está por ahí tan mal usado este término, ¿no? Creemos que cualquiera es amigo de Dios, que cualquiera es hijo de Dios. Imagínense si Abraham lo llama amigo, imagínense llamarnos hijo, o sea, es como para pensarlo, ¿no? Para decir que no es poca cosa ser llamado amigo de Dios. Vemos acá a un pueblo que está como confundido, está un poco distraído, perdido, pensando que está en el olvido. ¿Y eso qué es lo que genera? ¿Por qué una persona, en este caso el pueblo, y por qué nosotros entramos en esta situación de olvidarnos? Porque la crisis nos empuja, ¿no? Queremos estar como en un lugar y la crisis, los problemas nos empiezan a empujar y nos hacen que no pensemos en lo que vamos a hacer, sino que reaccionemos. Que lo que nos pasa rápidamente reaccionemos. En vez de meditar, en vez de pensar en lo que vamos a hacer, la crisis te empuja rápidamente hacia el vacío. La manipulación del sistema, el materialismo, nos distrae, nos desenfoca y caemos en el pecado más grave que podríamos decir, ¿no? En uno de los pecados más peligrosos, olvidarnos de la promesa del Eterno, olvidarnos de la palabra del Eterno, olvidarnos de lo que Él nos ha dicho. Y cuando nos olvidamos de eso, estamos a la puerta de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estamos desesperados, porque estamos ahí al borde del abismo. Si no reaccionamos rápido, nos caemos. Entonces se nos pasan las cosas importantes, se nos pasan los detalles. Y es por eso que en este caso, en este particular caso, el Eterno menciona a Abraham. Porque Abraham precisamente había estado en situaciones así. El Eterno dio grandes victorias a Abraham. Eso lo leímos en parte, ¿no? Algunas de las victorias que el Eterno le dio a Abraham. Lo hizo pasar por pruebas difíciles, mas nunca lo abandonó. ¿Creen en eso? Nunca lo abandonó. Isaías 41:2 hace referencia a lo relatado en Génesis 14. Génesis 14 habla de lo que el apóstol nos estuvo hablando en el aula, de esta victoria que le dio a Abraham en medio de 4 reyes, 4 reinos. La diferencia aquí es que Abraham, ante esta situación, se humilló y el Eterno lo exaltó. Qué curioso, ¿no? El apóstol nos decía eso. Él tuvo la humildad de decir, no quiero nada de lo que puedes darme, porque todo lo que yo puedo tener va a provenir del Eterno. Esa actitud es muy diferente a la que hemos leído hoy. El pueblo estaba exaltado porque tenían un templo, porque tenían esto, porque tenían grandes riquezas, porque podían ver en el reino todo lo que había, las cosechas y mostrar, pero sin embargo no tuvieron en cuenta que todo lo que tenían lo tenían gracias al Eterno y también todo lo que tenía era para beneficio de todos. Algo muy particular que estaba sucediendo acá era la injusticia con los pobres. Lucas 14:11 en el Evangelio dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Básicamente este es el objetivo principal de esto, aprender a humillarse delante del Eterno y reconocer que todo lo que tenés, que todo lo que has alcanzado,
que todo lo que te ha sucedido es gracia al Eterno. Sea bueno, sea malo, si aprendes a humillarte, en su tiempo Él va a levantarte. Pero la actitud incorrecta de este pueblo fue la contraria. Creyendo todo lo que tenían y esa majestuosidad del templo, eso los llevó a que el Eterno los humillara. Y aún así el Eterno no los abandonó, como dijimos, porque permitió que por medio de otro imperio, el imperio de Persia, ellos pudieran retornar. Por eso es que la profecía trae juicio, habla de ese juicio, de lo que va a suceder, pero trae esperanza. Y para concluir, quiero hacer este llamado en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, y está claramente aquí narrado el hecho de lo importante que es mantener nuestra memoria activa. Es fácil olvidarse de Dios cuando todo marcha bien, cuando uno está lleno y tiene de comer, cuando tiene una buena casa y mucho ganado, oro y plata, cuando la gente tiene más y más, se vuelve orgullosa y se olvida de Dios. Por eso, tengan cuidado. No se olviden de que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos, y que los guió por un grande y terrible desierto, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, y que nada les pasó. No olviden cómo sacó agua de una roca cuando se morían de sed y no tenían nada que beber. No olviden tampoco que en pleno desierto les dio de comer pan del cielo, un alimento que sus antepasados no conocieron. Tengan presente que Dios les envió todas esas pruebas para bien de ustedes. Si olvidan esto, tal vez lleguen a pensar que todo lo que tienen y disfrutan lo han conseguido con su propio esfuerzo. Más bien, deben recordar que fue Dios quien les dio todo eso y que lo hizo para cumplir su promesa a nuestros antepasados. Yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán. Si son desobedientes, Dios los destruirá, así como va a destruir a los pueblos que ustedes enfrenten. Esto es lo que está en Deuteronomio 8, 12 al 20. Y parece que el pueblo se olvidó de esto. Parece que el pueblo no mantuvo su memoria en esto que ya habían sido palabras de Moshe. No te olvides de cada palabra que el Eterno te ha dado, porque en su tiempo vas a tener todo lo que Él te ha dicho. Pero acá lo importante no es si lo vas a tener o no. Lo importante es si vas a tener tu memoria activa. Y el claro ejemplo de Abraham es que estuvo dispuesto a dar todo lo que el Eterno le había dado, porque tenía la conciencia de que nada le pertenecía. Incluso así, cuando le pidió la vida de su hijo. Es muy duro e ilógico, suena, que el Eterno te dé una promesa y después te la pida. Pero él no miró eso, no miró nada de eso, si eso tenía coherencia o no. Él obedeció y se mantuvo fiel en la memoria activa. Te quiero dejar con una frase de un poeta de Inglaterra llamado Samuel Johnson. Dice, el arte de la memoria es el arte de la atención. El arte de la memoria es el arte de la atención. Johnson señala que recordar bien es una habilidad que se perfecciona a través de la atención. Lo que recordamos está intrínsecamente ligado a la importancia que le damos a los detalles en el momento en que sucede. Entonces el llamado es, presta atención a lo que está sucediendo. Presta atención a lo que el Eterno te habla. Prestemos atención y mantengamos nuestra memoria activa, ejercitándola, porque es común que nos olvidemos. Si no ejercitamos nuestra memoria, si no estamos atentamente pensando en lo que Dios nos ha dado, de día y de noche, al despertarnos, al acostarnos, por eso es que leemos año tras año cada porción y la leemos una y otra vez. Quizás tengamos 80, 90 años, si el Eterno así lo permite, y vamos a seguir leyendo las mismas palabras, pero cada palabra nos va a ayudar a mantener nuestra memoria activa, porque cuando venga la prueba, que va a ser para llevarte a algo mejor,
Solo vas a tener que hacer una cosa: recordar lo que el Eterno te ha prometido. Muchas gracias.